Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cuba Debate en Mesa Redonda, una nueva emisión que pone en conjunto al sitio web líder de nuestro país con este espacio televisivo y que apunta a temas importantes que han sido objeto de debate en las últimas semanas en nuestro sitio web. Esta vez hemos querido dedicar nuestra emisión al tema de la economía. La economía cubana, que es punto de atención y también de enlace hacia diversos temas dentro de Cuba Debate. En las últimas semanas, diversos asuntos han ocupado nuestra atención y, por supuesto, hemos estado en el contexto también del reciente Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Pero la pregunta fundamental ha estado centrada en qué alternativas tiene la economía cubana para enfrentar la adversa coyuntura que estamos ahora mismo teniendo. Sobre eso, queremos hablar en esta mesa redonda de Cuba Debate y tenemos como invitado acá en este espacio, le agradezco muchísimo que nos acompañe el compañero Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación de nuestro país. Ya es presencia habitual cada cierto tiempo acá en nuestra mesa redonda. Y también me estará acompañando esta tarde mi colega Dianet Doimia Dios Guerrero, subdirectora de Cuba Debate y quien ha estado trabajando también los temas económicos en nuestra publicación. A ustedes los invito a que nos acompañen, a acercarnos a los dilemas, las cosas positivas, las potencialidades que tiene la economía cubana y les propongo que nos acompañen en esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda. Bueno, una rápida ojeada al sitio web Cuba Debate en el último mes y medio da la medida de la importancia que cada vez más cobran dentro de la publicación los temas económicos que además generan muchísimos comentarios. El pasado 9 de mayo, Cuba Debate publicaba un podcast titulado Cuba regresará al periodo especial, con las opiniones del economista José Luis Rodríguez y el especialista en temas económicos periodista Ariel Terrero, que alcanzó 649 comentarios. Poco después, el 11 de mayo, se publicaba una entrevista con el ministro de Turismo cubano que hablaba sobre los resultados de la Feria del Turismo y con la confianza que el mundo seguía teniendo en Cuba. El día 13 de mayo, 3 noticias importantes en Cuba Debate. Ceballos comienza a exportar mango fresco hacia Europa, termoeléctrica de Cienfuegos con un combustible más potente que el diésel y terminal multipropósito de Santiago de Cuba está lista para iniciar operaciones. El 17 de mayo, otra parte del podcast con José Luis Rodríguez y Ariel Terrero se llamaba ¿Qué alternativas implementar ante los problemas de la economía cubana? A la vez que Cuba Debate publicaba un Cuba en datos sobre la agricultura, un sector estratégico que precisa despuntar. El 21 de mayo se hablaba sobre la Feria de Negocios en Cuba con más de 350 expositores de diversos sectores del país, convocada por el Ministerio de Economía y Planificación. El 24 de mayo, Cuba Debate replicaba un trabajo del invasor de Ciego de Ávila, de la periodista Katia Siberia, sobre las exportaciones desde Ciego de Ávila, la noticia que está por venir, y el 8 de junio publicaba otro trabajo del invasor de Ciego de Ávila, el proceso inversionista, la controversia entre decreto y realidad, un reportaje que, por cierto, les recomiendo. El 12 de junio se publicaba la intervención, una versión de la intervención del ministro de Economía y Planificación en el Congreso de la ANEC bajo el título «Los trabajadores deberán crear el plan de su empresa para el 2020». Y el 16 de junio, el 14 de junio, Cuba Debate publicaba una versión del discurso del compañero Díaz-Canel en ese Congreso de la ANEC bajo el título «Cuba necesita del talento y aporte de sus economistas y contadores». Y después, el 16 de junio, publicaba el texto completo de ese discurso del presidente cubano bajo el título «Debemos concentrarnos en lo que sí depende de todos nosotros, la inteligencia, la creatividad y el esfuerzo». Y el 18 de junio un podcast titulado «El turismo impulsa el desarrollo de otros sectores en Cuba». Se preguntaba este podcast con la presencia también de especialistas del Ministerio del Turismo, estudiosos del tema. La economía cubana en el análisis del Consejo de Ministros era otra información del pasado 20 de junio y el 21 de junio Cuba Debate publicaba un artículo enviado por el Ministerio de Economía y Planificación a Cuba Debate tras los comentarios de los usuarios donde se exponían reflexiones y líneas de trabajo del Ministerio de Economía y Planificación.
todo un glosario de temas importantes de la economía cubana presentes en Cuba Debate en las últimas semanas, y precisamente sobre esos temas que ha estado exponiendo Cuba Debate queremos hablar esta tarde con nuestro ministro de Economía y Planificación. Le cedo a mi colega Dianet Doimia Dios pues la primera pregunta de este programa. Muy buenas noches. Ministro, la economía cubana enfrenta actualmente una compleja coyuntura. ¿Es exactamente igual a la de los años 90, a la etapa más aguda del periodo especial? Muy buenas noches, Dianet, Randy y todos los televidentes y radioyentes, y agradecer la oportunidad de poder tener este espacio de intercambio, de análisis, de reflexión. Y bueno, muy alentador los debates que se han venido suscitando en las redes sociales en las últimas semanas. Demuestra el interés que tiene nuestro pueblo por informarse de los temas vinculados con la economía, que son además de interés de todos. Todos vivimos de una manera o de otra la economía, no es algo etéreo. Y demuestra también lo instruido y lo preparado que está nuestra población para poder entender, comprender los fenómenos que estamos enfrentando. Debo decir lo siguiente, nosotros las medidas que se están aplicando contra Cuba por el gobierno norteamericano, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, ahora la prohibición de los cruceros, todas estas medidas tienen un efecto en la economía y un impacto en la economía. Nosotros no podemos plantear que esto no impacta, o sea, esto hace daño a la economía del país y hace más difícil que podamos conseguir las metas, alcanzar las metas y los objetivos que nos hemos propuesto en la economía. A su vez también tenemos nosotros deficiencias internas, tenemos problemas de productividad, tenemos déficit en el proceso inversionista, tenemos incumplimiento de los ingresos por exportaciones, tenemos falta de incentivos para exportar más, falta de incentivo incluso para el empleo. Tenemos problemas que se han reconocido de desvío de recursos, de indisciplina. Tenemos trabas y burocracias que han sido permanentemente criticadas por nuestro presidente. O sea, tenemos un escenario interno y un escenario también externo de presión de bloqueo. Y como ha dicho nuestro presidente, nosotros no podemos decretar el fin del bloqueo. No tenemos esa posibilidad. Sí podemos enfocarnos en resolver nuestros propios problemas internos. Ahora, dicho esto, hay que señalar que es diferente el contexto actual al contexto que enfrentó la economía en los años 90. La guerra económica contra Cuba es la misma. Como también ha dicho nuestro presidente, es una nueva temporada que estamos enfrentando. Ha habido momentos de más o menos tensión, pero esta es una economía asediada hace más de 60 años. De un país pequeño, de un país que está luchando por desarrollarse, pero esa guerra es la misma, pudiéramos decir, se recrudece probablemente en los últimos tiempos, pero realmente no ha cambiado el matiz y el propósito de los Estados Unidos por asfixiarnos económicamente. Las condiciones que tiene la economía para reaccionar ante el escenario es diferente al que teníamos en los años 90. Hoy tenemos una economía más diversificada. Recordemos que en los años 90 el país perdió de un golpe, de un año a otro, el 30% del Producto Interno Bruto. Perdimos abruptamente el 80% de nuestro comercio exterior. Tuvimos que aplicar obligatoriamente medidas para sobrevivir y tuvimos que, hasta cierto punto, ralentizar lo que veníamos haciendo para el desarrollo del país. No va a pasar eso ahora. Nosotros no vamos a tener una caída abrupta del Producto Interno Bruto en esas magnitudes. De hecho, estamos planteando que la economía este año debe mantener su tendencia de crecer, aunque sea moderadamente, como hemos venido planteando. Tenemos un comercio exterior mucho más diversificado, relaciones con muchos más países. Estamos haciendo inversiones y hemos hecho inversiones en el turismo. Te contamos hoy con una infraestructura hotelera de casi o más de 80.000 habitaciones.
Estamos haciendo inversiones ya con resultados en las fuentes renovables de energía. Estamos haciendo inversiones en otros sectores del desarrollo industrial del país, lo cual no implica para nada que hayamos alcanzado los niveles de competitividad que está demandando la economía, pero se ha avanzado en ese sentido. Y hoy contamos además con un potencial científico que por la estrategia que hemos venido siguiendo, cada vez más se pone en función de obtener y de aportar a la economía del país. Hoy nosotros podemos decir que la capacidad que tiene la economía para sobreponerse, que es lo que nos corresponde hacer, sobreponernos al escenario de restricción financiera que se nos impone por el bloqueo y por nuestros propios problemas que tenemos que resolver, nos permite aseverarle a nuestra población que trabajando unidos, trabajando con una estrategia clara, todos inmersos, participando todos los actores económicos en la solución de los problemas, fomentando lo que estamos convocando a hacer con los proyectos de desarrollo local, los encadenamientos productivos, buscando en la ciencia la solución también a los problemas de la economía. Nosotros tenemos capacidad unidos para sobreponernos a la situación actual y salir adelante. Y no solo sobrevivir, como hemos dicho, y no solo resistir, sino incluso desarrollarnos. No renunciamos en medio de las tensiones actuales a que la economía cubana pueda mantener una senda de desarrollo y a que no paralicemos las inversiones que estamos haciendo en función del desarrollo del país. O sea que hoy se cuentan con potencialidades, no es la misma economía, han pasado 30 años, el país ha logrado avances en muchas actividades, no tenemos para nada todos los problemas resueltos, pero no es la misma economía, aunque ratifico, nos hace daño el bloqueo, nos hace daño las restricciones y la pretensión del gobierno norteamericano de doblegarnos no lo va a poder lograr, pero los impactos, los efectos en la economía son visibles y realmente eso nos obliga a trabajar más y a esforzarnos más por salir adelante. Comentábamos, Alejandro, que en aquel momento incluso fueron los grandes apagones porque el país se quedó sin combustible para poder generar la electricidad necesaria. Y hoy estamos hablando no ya solo de generar con el combustible cubano, sino incluso de fuentes alternativas de energía o de fuentes renovables de energía para nuestra electricidad. Hoy tenemos un programa, por ejemplo, para arribar al año 2030 con que el 24% de la matriz energética, o sea, de la generación energética del país, sea sobre fuentes renovables de energía, o sea, no con combustibles fósiles. Además, hemos hecho también algunas inversiones en el sector de la prospección petrolera y disponemos de crudo nacional. Ya incluso recientemente los compañeros de la Unión Eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas, anunciaron que tenemos un respaldo de energía eléctrica para el verano. O sea, que esas cuestiones de los apagones que enfrentamos en el periodo especial, que muchos cubanos que viven hoy no lo vivieron, pero en realidad la situación que enfrentamos en el periodo especial con la energía eléctrica y con los alimentos no es repetitiva ahora. O sea, las condiciones no están creadas para que volvamos a ese periodo especial tal y como se plantea, o sea, tal y como se plantea la tesis de que si vamos a un segundo periodo especial o no. No vamos a un segundo periodo especial, pero ratifico, las medidas nos dañan y tenemos que hacer cosas. Tenemos que trabajar diferente y tenemos que enfocarnos en muchos de los problemas que tenemos internamente nosotros para poder avanzar y poder evitar caer en un segundo periodo especial al paso del tiempo. Uno de los pilares de la economía cubana que nació de aquel periodo de crisis, en que por supuesto de las grandes crisis nacen también las soluciones, fue sin duda el desarrollo del turismo, que comenzó incluso con aquella primera empresa mixta inaugurada, o aquella primera, empresa mixta realmente inaugurada en mayo del año 2010, el 10 de mayo del año 90, 10 de mayo del año 90 se inauguraba por el comandante jefe Fidel Castro el Sol Palmeras, era la primera experiencia en la hotelería cubana de una empresa mixta y desde entonces hasta hoy el desarrollo del turismo cubano y especialmente en el pueblo de Varadero, el más grande de nuestro país, es una muestra de cómo ha cambiado la economía cubana y de qué sectores hoy pueden dinamizar a esa propia economía. Veamos este trabajo que nos ha llegado desde Matanzas. El Hotel Starfish Cuatro Palmas puntea como uno de los más visitados en el corazón de Varadero. Su ubicación, muy cercana al centro de la ciudad, los atractivos de la playa y la amabilidad del personal pesan en la elección de los clientes. Nuestro principal mercado es Canadá. También hemos lanzado nuevas ofertas para este verano con respecto al mercado interno. Hemos incrementado mucho con el mercado inglés
y continuamos también incrementando con la turoperación online. La instalación hotelera tuvo una temporada alta con resultados muy positivos en la recepción de clientes, los ingresos y las utilidades. Ahora se prepara para enfrentar la etapa de verano. Estamos haciendo invitaciones, estamos haciendo ofertas para que el cliente nacional pues pueda disfrutar de nuestro hotel, ya que en el verano se vuelve la segunda nacionalidad por ocupación en nuestro hotel. La calidad del servicio identifica el trabajo en cada área y se visualiza en la satisfacción de los clientes en las encuestas. Nos encontramos en un posicionamiento que es el número 6 en TripAdvisor, con 72 hoteles que tiene Varadero, y en el número 31 a nivel de país. Starfish Cuatro Palmas, perteneciente al grupo hotelero Gran Caribe y en contrato de administración con la cadena Blue Diamond, dispone de 302 habitaciones. Su colectivo aspira a convertir las vacaciones de los turistas en una experiencia única. Desde Matanzas, Eliane Aguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, precisamente sobre el turismo, Cuba Debate se preguntaba en un podcast si el turismo está hablando de verdad a la economía cubana, cuánto más se puede hacer. Y eso me lleva a la pregunta, ministro, precisamente de el presidente Díaz-Canel decía en la Asamblea Nacional reciente, en la sesión extraordinaria, que ante las disyuntivas en que el país se encontraba, las dificultades que teníamos que enfrentar, había que buscar alternativas y que se estaban implementando alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? ¿Cómo se está tratando de impulsar la economía cubana? ¿Qué más podemos hacer en ese sentido? Mira, Randy, sobre el punto anterior y que viene a colación con este asunto, también debo decir que, sobre todo por el reportaje, que tenemos una inversión extranjera mucho más consolidada en estos momentos que la situación en la que enfrentamos el periodo especial. Hoy tenemos más de 200 negocios de inversión extranjera. El ministro de Inversión Extranjera, o sea, de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, recientemente informó cómo cerró el año 2018 e informó que ya había capital comprometido en el 2019 por más de 1.300 millones de dólares. O sea, nosotros seguimos avanzando. Las medidas del bloqueo van a afectar, tienen el objetivo de afectar la inversión extranjera fundamentalmente y el turismo. Dos sectores que son motores de la economía. Dos sectores que tienen un impacto tremendo en el funcionamiento de la economía, por lo que pueden drenar hacia lo interno, por lo que pueden proporcionar desde el punto de vista de los encadenamientos hacia lo interno de la economía con el resto del sector estatal. O sea, y también contamos, que es una fortaleza también del escenario actual, con un desarrollo ajustado a nuestro modelo económico del sector no estatal, que no ha crecido improvisadamente, sino que ha crecido bajo la conducción del modelo económico, y como nuestro presidente ha también planteado más de una vez, tenemos que controlar, pero sin trabarlo. Y tenemos que darle también una participación, un espacio en esta batalla económica que estamos enfrentando por romper el cerco que nos impone el bloqueo. El turismo, como es sabido, tiene la virtud de ser un sector que depende fundamentalmente de la demanda externa, o sea, no de la demanda interna. Por lo tanto, tiene los atributos para poder ser un sector en el cual su crecimiento no está limitado por la demanda interna del país y al contrario puede generar posibilidades de crecimiento para otros sectores de la economía. Por lo tanto, el turismo es un sector motor, un sector estratégico, un sector motriz, al cual la economía apuesta a su desarrollo, a la posibilidad de crecimiento de los niveles de actividad del sector del turismo, porque incluso las alternativas que estamos implementando de cara ya al crecimiento del turismo es buscar la manera de ver cómo cada vez más podemos involucrar a los productores nacionales en la función de abastecer el turismo. Todavía reconocemos que tenemos un alto componente importado en el turismo. O sea, para generar $1 de ingreso necesitamos importar más de 60 centavos. Estamos en el camino, esas son parte de las alternativas, estamos en el camino de crear los incentivos, las condiciones para que cada vez más la producción nacional competitivamente pueda sustituir importaciones del turismo y por lo tanto obtengamos un mayor margen neto. El presidente ha insistido que no podemos medir el turismo por la cantidad de visitantes
Eso es un indicador. Un indicador. Un es indicador. bueno, pero no es el que decide. Nosotros tenemos que medir el turismo por los ingresos que genera y dentro de los ingresos que genera por la utilidad neta que le deja al país. Y esta utilidad neta puede crecer en la misma medida en que nosotros somos capaces de satisfacer una parte importante de esa demanda con producciones nacionales. Y estamos buscando el encadenamiento de los productores nacionales al turismo e incluso de todos los actores económicos. Porque se ha insistido, el presidente ha insistido y estamos en eso trabajando también en la búsqueda en el fomento de las relaciones entre todos los actores económicos, o sea, la inversión extranjera con el sector estatal con el sector no estatal y buscar la manera de que realmente haya complementariedad en la oferta de bienes y servicios en el país y podamos por ese camino evitar o reducir los niveles de importación que demanda la economía para su desarrollo. O sea, una alternativa la tenemos en el desarrollo del turismo y otra alternativa la tenemos precisamente en el fomento y el desarrollo de la inversión extranjera. Avanzar más con la inversión extranjera en proyectos fundamentalmente productivos en el sector de la producción de alimentos que nos permiten ir consolidando la soberanía alimentaria del país. Hoy tenemos una alta dependencia de las importaciones. Hay productos, por ejemplo, de alta demanda de la población, como es el pollo, que no lo producimos en Cuba. Todo el pollo que el país consume se importa. Entonces, de alguna manera tenemos que ir avanzando en proyectos de inversión que nos vayan generando la posibilidad de producir nosotros mismos una parte, no todo, pero una parte de la demanda de la población. Y eso también nos genera empleo, nos transfiere conocimiento, nos transfiere tecnología y nos da la posibilidad de tener una mayor soberanía alimentaria. O sea, alternativas van en el sentido, decimos nosotros, de seguir potenciando el turismo, buscar la manera de cómo avanzamos en el encadenamiento de todos los sectores de la economía como proveedores competitivos del sector del turismo, seguir avanzando y consolidando la inversión extranjera, también en proyectos de producción de alimentos, que son muy importantes para el país, y seguir invirtiendo en aquello que nos da desarrollo y sobre todo que nos sustituye importaciones. Por ejemplo, todas las inversiones que hagamos en la producción de alimentos sustituyen importaciones, porque el país importa más de 1.700 millones de dólares en alimentos. No todo lo podemos producir en Cuba, pero una parte de ellos sí, y estamos incrementando la producción. Claro, el trigo a lo mejor es difícil producirlo, pero el pollo sí lo podemos. Y además en algún momento se producía claro, aquí. Hoy, por ejemplo, importamos más de 900.000 toneladas de maíz para alimento animal. Ya este año vamos a producir, o estamos en ese objetivo, más de 130.000 toneladas de maíz de producción nacional. Y así podemos ir avanzando en un grupo de producciones que nos vayan tributando no solo a la sustitución de importaciones, sino a la soberanía alimentaria del país, porque tenemos que ir creando también esa base. Tenemos que incrementar, por ejemplo, la producción de pienso animal nacional, porque tenemos una alta dependencia de la importación. Las inversiones que hagamos en la producción de alimentos y en las fuentes renovables de energía son inversiones que van directamente a la sustitución de importaciones, porque la mayor factura de importación del país hoy se concentra en alimentos y combustible. Y es además a lo que no podemos renunciar. O sea, en cualquier contexto, por tenso que esté la economía, hay que respaldar un nivel de alimentos y hay que respaldar un nivel de combustible, si no, el país no funciona. O sea, el país tiene que funcionar con un nivel de consumo de alimentación a la población y de generación de energía y de combustible para que se muevan las guaguas, para que se muevan los camiones, para que la economía funcione, para que el país funcione. Y ahí se concentra una parte importante de la factura de importación del país. Por lo tanto, las alternativas, no se puede aspirar a dar grandes saltos. La economía no funciona así. Usted de un año a otro no puede cambiar toda la estructura de la economía, pero sí tenemos que buscar la manera de cada vez más potenciar las producciones nacionales que sustituyen importaciones de alimentos y de combustible, sobre todo en las inversiones de las fuentes renovables de energía, y a su vez seguir apostando al desarrollo del turismo y de la industria manufacturera con el objetivo de incrementar los niveles de sustitución de importación asociados a los sectores exportadores y al turismo en específico. Ministro, se ha definido como prioridad incrementar el financiamiento para la industria nacional precisamente para potenciar la producción nacional. ¿Usted cree que existen potencialidades en la industria nacional, en nuestra industria, para desarrollarse a corto plazo? Yo creo primero que tenemos en Cuba una gran ventaja y es la posibilidad de tener una economía centralizada y una conducción de la economía y un plan nacional en la cual se pueden identificar objetivos y buscar la manera después de conducirlos. Y por lo tanto no es el mercado aquí el que dicta la última palabra.
Hoy por hoy, por determinadas distorsiones que tenemos en el entorno monetario del país, sabemos que importar es más barato en términos de moneda nacional que producir en el país. También tenemos la sobrevaluación de la moneda nacional, una serie de factores que no es el objetivo de la mesa redonda. Además, no da para la mesa redonda. Es inagotable, son inagotables los temas económicos, ¿no? Entonces, pero bien, hay un entorno monetario que incentiva a importar y nosotros desde el plan, en tanto ese entorno monetario persiste en el país, tenemos que buscar la manera de dirigir los financiamientos a la industria nacional. Competitivamente, yo insisto en ese término, porque no se trata de sustituir importaciones, porque ya lo que se importa no va a venir por decreto y hay que comprar el nacional aunque esté mal y aunque no genere realmente los beneficios que están previstos. No, la producción nacional tiene que competir hasta donde es razonable con los productos importados y nosotros tenemos que hacer las inversiones y buscar el desarrollo de la industria nuestra para que esté en capacidad de sustituir importaciones de manera efectiva, o sea, en costo y calidad. Pero sí la intención es dirigir los financiamientos prioritariamente a la industria nacional y no a la importación y buscar la manera que podamos aprovechar al máximo posible la capacidad instalada que tenemos en el país para producir bienes con destino a la población, con destino al turismo, con destino incluso a la exportación, que aprovecho aquí para aclarar un concepto que también está en las redes, porque en todo esto de las redes, que a nosotros también en el Ministerio de Economía y Planificación estamos también aprendiendo. No, les digo que honró a Cuba Debate realmente que el Ministerio respondiera directamente a opiniones de los lectores. Ese día fue un día activo, el viernes, porque el Banco Central, los bancos metropolitanos de comercio, de ahorro, estuvieron también respondiendo preguntas sobre el comercio electrónico, pero fue muy bueno que el Ministerio respondiera directamente con un artículo a las opiniones de los lectores, pero son diversos. Por supuesto, sí, no, es todos los días, No, pero y hay el un tema. ministro es comentarista también. Sí, también. No, nosotros estamos permanentemente. Ahora, hay un tema que también es de debate en las redes que tiene que ver con las exportaciones. Yo aprovecho para precisarle a nuestra población que ningún país exporta sus excedentes. O sea, nosotros no podemos exportar lo que nos sobra. Nosotros tenemos que exportar lo que tiene calidad competitiva, los productos que podemos producir competitivamente en precio y calidad y que podemos insertar en los mercados internacionales. Y por lo tanto, con el dinero que recibimos por esas exportaciones, tenemos que importar lo que no somos capaces de producir en el país. O sea, ese es vamos a decir, el intercambio comercial. Ustedes tienen que producir a lo mejor camarón para poder traer el trigo que hace falta. Exactamente. No podemos exportar el camarón que nos sobre después de satisfacer la demanda interna. Para coger el ejemplo que dice, si el camarón lo producimos competitivamente a buen precio, con buena calidad, tenemos que exportar el camarón y tenemos que importar trigo y tenemos que importar harina de soya y tenemos que importar un grupo de productos que son básicos para la alimentación del país y que no podemos producir eficiente y competitivamente, con los rendimientos adecuados. Entonces, en eso también hay que interactuar, esos son temas que tratamos de explicar por las redes porque generan estado de opinión. Alternativas hay muchas, estamos también fomentando los proyectos de desarrollo local, eso varía para otra mesa redonda. Estamos, como se sabe, hablando mucho, y el presidente ha insistido que no puede ser una consigna vacía, solo los encadenamientos productivos, y eso es un tema también que lleva mucha ciencia detrás y que tenemos que ponerle el rigor que merece, pero estamos apostando al vínculo en la economía de los actores económicos, unirnos todos los actores económicos para enfrentar las medidas del cerco que se nos impone y garantizar, repito, la mayor satisfacción posible de los bienes y servicios de nuestra población, del turismo, de los distintos sectores de la economía e incluso la exportación, disminuyendo los niveles de importación. Algunos ejemplos, ministro, que muestren cómo es posible, a veces la mentalidad se demora en cambiar y hay a veces que imponer los cambios, ¿no? Yo creo que eso de poner en el presupuesto ya como presupuesto directo a algunas empresas la producción de determinados temas obliga a los empresarios a cambiar la mentalidad. Pero hay ejemplos prácticos, por ejemplo, de lo que ha ocurrido este año con producciones que ha habido que tomar decisiones para que se hagan en el país o cosas que se están produciendo ya de esas que se habían financiado. Sí, bueno, sí, hay todos los días podemos, por ejemplo, yo puedo traer a colación uno que se nos dio con la producción nacional de la bandeja de huevo, que ilustra, no es que sea, no vamos a resolver los problemas de la economía con la sustitución de importaciones de bandeja de huevo, pero se nos dio un problema productivo nacional con la producción, con la fuerza de trabajo y con el equipamiento de la planta. Y evidentemente, como ha dicho el presidente, a veces tenemos una mentalidad muy importadora que afecta
nuestra creatividad, pudiéramos decir de alguna manera. Y entonces, bueno, ante un déficit de producción nacional de un producto como la bandeja de huevo, en lo inmediato un grupo de compañeros pensaron en la importación. Bueno, hay que importar para que no haya un bache en el mercado. Sin embargo, cuando uno para eso, dice, no, espérate un momentico, vamos a evaluar a ver qué otra solución podemos tener, y te insertas en el problema en sí. Ahí tenemos problemas de fuerza de trabajo, ahí tenemos problemas de precio. O sea, el precio mayorista que se le estaba comprando a la planta era un precio muy bajo, que no estimulaba, no incentivaba al mantener la fuerza de trabajo. Ahí teníamos algunos financiamientos ausentes para las piezas. Entonces, es preferible resolver los problemas de carácter interno, o sea, ubicar el financiamiento para que la planta pueda producir, enfrentar los problemas internos que tenemos de fuerza de trabajo, etcétera, con algunas medidas de corte económico, financiero que podemos implementar y evitar la importación. Y haciendo eso, pues alcanzan los niveles de actividad, en este caso específico se alcanzó los niveles de actividad que necesitábamos, e incluso se sobrepasaron. Y se pudo resolver el bache previsto en la oferta del producto sin necesidad de recurrir a la importación. Eso estamos constantemente planteando sobre a nuestros empresarios, a nuestros cuadros. Ante un problema no se puede reaccionar de manera automática en que si se para la producción nacional por algún fenómeno, tenemos que importar, porque de lo contrario no hay oferta en el mercado. Tenemos que buscar la manera de ver, correcto, hay que enfrentar situaciones que puede haber de desabastecimiento. Pero hay que buscar la manera, básicamente, de ver cómo resolvemos los problemas internos y no acudimos a la importación como la primera alternativa. A eso nos referimos cuando hablamos de mentalidad importadora. No es que tengamos que producir trigo, como bien planteaste, es que lo que podamos producir no lo importemos, que todo aquello que el país pueda producir no se importe y que los recursos se pongan en la producción nacional, se financie la industria nacional. Se enfrentan problemas, por supuesto, también con la estructura, los financiamientos, etcétera, pero nos corresponde a nosotros resolverlo. Eso yo creo que es un poco también el sentido del plan, que quizás hacia adelante hablemos un poco del plan del año que viene, pero pensando en el plan no como la camisa rígida, sino como la que puede ayudar a solucionar problemas. Usted en algún momento decía, muchos empresarios piensan en el crédito. Es fácil salir a lo mejor y obtener crédito. No siempre es fácil, porque Cuba no tiene mucha... ¿cómo decir?, respaldo en el sentido de que el bloqueo impone restricciones importantes, pero a veces es más fácil buscar el crédito que buscar la solución dentro del país. Y el plan de la economía lo que puede ayudar es a ordenar esas prioridades y a cómo trabajar mirar hacia adentro y no mirar siempre hacia el financiamiento externo, porque la deuda es un problema que tenemos que enfrentar. Es exactamente así, o sea, a veces te enfrentas al dilema de que no dispones de los financiamientos en el momento que hacen falta para la producción nacional, que tiene, o sea, para la industria, que tiene que importar la materia prima y producir, y entonces, bueno, aparece la oportunidad de que un proveedor te pueda suministrar ese producto y no tengas que pagarlo hoy, y te dé un crédito comercial, puede ser de 360 días. Entonces, ante la disyuntiva, no tengo los financiamientos para asignarle a la industria y que produzca, y tengo la posibilidad de endeudarme y de buscar un crédito externo, y entonces garantizo que el producto tenga presencia física en el mercado, pues puede ser que tengamos la tendencia a ir al crédito para la importación. Precisamente tenemos que enfrentar ese dilema desde el plan. Es una de las ventajas que dijo ahorita de tener una economía que no es que se conduzca administrativamente en la microeconomía cada acción. Nosotros tenemos que pasar de la conducción que tenemos hoy de la economía, que es muy administrativa, a una economía que se conduzca cada vez más por instrumentos financieros. Lo que pasa es que hay que ubicarse en los contextos. Y entonces, en las condiciones actuales de restricción de liquidez, de restricción de una serie de productos, también, bueno, el mercado no puede, tú tienes que de alguna manera manejar la asignación primaria de esos recursos a través del plan de la economía. Entonces, de lo que se trata es de buscar precisamente cómo nosotros no perdemos la oportunidad de aprovechar nuestra industria y de desarrollar la industria, porque si la industria no trabaja, no se desarrolla. O sea, hay veces que tú te enfrentas a, sí, pero este producto nacional no compite con el importado. Bueno, pero si no empezamos a producir ese y empezamos después a introducir las mejoras en la tecnología que nos permita ir incrementando su calidad, más nunca. Entonces, también esa comparación a veces es un poco injusta. O sea, sí, correcto, no compite con el importado hoy, pero vamos a ir trabajando, vamos a ir generando los recursos, vamos a ir reinvirtiendo y vamos a buscar la manera de que nuestra industria se ponga en capacidad de competir. De lo contrario, bueno, pues esa brecha se irá agrandando y más nunca. Entonces, bueno, cerremos todo e importemos todo, lo cual no se puede hacer, obviamente. O sea, que hay que tener una mirada optimista y favorable a la industria nacional,
que tiene también que responder ante ese escenario. O sea, que tiene un reto grande, que es ante un escenario donde el país prioriza la asignación de recursos a la industria, responder y cumplir el plan. Que eso también es un reto, porque si no, si coges los recursos, que eso también lo hemos dicho muchas veces, si cogemos los recursos, los ponemos en la industria y la industria no cumple, no hay para importar. O sea, no es que uno diga, pongo los recursos en la industria si la industria no cumple, no importa, importamos. No, es que el recurso está aquí, es este, o lo pones para acá o para allá. Si lo pones para la industria, después no tienes el de la importación, o sea que el recurso que pones en la industria, pero debo decir que sobre eso se ha avanzado muchísimo, hay conciencia y consenso. Y nosotros hoy podemos plantear que existen condiciones cada vez más favorables para implementar con éxito esa política. O sea, para que la industria nacional participe cada vez más en las producciones que van con destino a sustituir importaciones y a satisfacer la creciente demanda, además, de bienes y servicios de la población. Que ese es otro problema no, otra diferencia entre hoy y el periodo especial. No es la misma Cuba, ni es la misma demanda. O sea, nosotros tenemos una demanda creciente también de la población y un incremento del turismo que tenemos que satisfacer cada vez más con producciones nacionales competitivas o importadas. Lo que pasa en la medida en que sean más nacionales que importadas, es más de utilidad que obtiene el país superior. Ese es podríamos decir, yo creo que uno de las cosas más novedosas que tuvo el plan de la economía del 2019, esa posibilidad de potenciar con los recursos, que es algo que también muchas veces lo escriben los compañeros a Cuba Debate, hablan, ¿por qué importamos y no ponemos eso para destinarlo a la producción? ¿Por qué traemos alimentos y no se lo damos a los productores agrícolas para que produzcan lo que estamos importando? Es decir, son cosas que son parte de ese debate, pero hay ejemplos concretos también de lo que se está haciendo, como usted decía, y un ejemplo es la industria del mueble, que ha sido capaz de producir en el país cosas que antes se importaban, y hoy podemos hablar de que hoteles tan famosos como el Packard o el Kempinski o el que se está haciendo en Paseo, sus muebles son de producción nacional y de altísima calidad. Un ejemplo es lo que se hace en la provincia de Las Tunas. Significativos aportes al desarrollo de la economía cubana realiza la unidad empresarial de base Ludema de la provincia de Las Tunas. La entidad perteneciente a la empresa Industria Cubana del Mueble, Dujo, se destaca por la producción de mobiliario para instalaciones turísticas, entre ellas hoteles de lujo localizados en el centro histórico de La Habana. Esta industria contribuye al Programa Nacional de Sustitución de Importaciones. Pudiera pensarse que no es una sustitución de importaciones porque traemos materia prima que necesariamente hay que importar. Pero siempre la importación de materia prima va a ser mucho menos costosa que importar muebles terminados. Pero además eso tiene otra ventaja, le permite a nuestra industria desarrollarse, no solo tecnológicamente, sino también técnicamente. Técnicos e ingenieros de la entidad que integran el personal de mantenimiento garantizan la vitalidad de los equipos para evitar la importación de las máquinas. Yo diría que en el mismo nivel es importante tener personal preparado, personal que sepa mantener los equipos y explotar los equipos. Se ha convertido en una práctica, una decisión de la empresa que nosotros cerramos el ciclo prácticamente. Fabricamos el mobiliario, montamos el mobiliario y por último le brindamos el servicio de sostenibilidad en el tiempo a ese mobiliario en los hoteles que trabajamos. La industria trabaja en la confección de mobiliario para áreas comunes de hoteles de lujo como el Prado y Malecón y para otras instalaciones de los principales polos turísticos del país. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, especial para la Mesa Redonda. Ministros, donde se analizó la economía cubana, usted dijo que no obstante en medio de esas restricciones existen signos de vitalidad que permiten prever un crecimiento al cierre del presente año y lo acaba de ratificar hoy aquí en la mesa. ¿Cuáles son los signos de vitalidad a los que usted se refiere? Bueno, la economía está viva, está funcionando diariamente a pesar de las restricciones con las que estamos operando. Ya se están recuperando un grupo de producciones que estuvimos muy afectadas en los primeros meses del año, que no satisfacen todavía la demanda de la población.
Por ejemplo, estamos recuperando la producción de huevo. La producción de huevo, hoy estamos en un poco más de 5,4 millones diarios de huevos. Llegamos a estar por debajo de 4. Nosotros hemos calculado que para que se puedan restituir las ventas liberadas, por ejemplo, de huevo y haya un nivel, vamos a decir, aceptable de oferta, tenemos que estar por encima de los 5,7 millones de manera sostenida. Pero todos esos niveles de actividad van recuperándose, o sea, no van decreciendo. La tendencia es a la recuperación. Se está recuperando la producción nacional de carne de cerdo. No resuelve el déficit, pero ya nosotros cada mes vamos obteniendo niveles de producción superiores al mes anterior. Y así estamos previendo que suceda hasta el cierre del año, o sea, que vayamos incrementando gradualmente todos los meses. Por lo tanto, no vamos para atrás, vamos para adelante. No se satisface la demanda y, por ejemplo, en el caso específico de la carne de cerdo, estamos utilizando una parte importante de ella en la elaboración de productos procesados. O sea, embutidos, etcétera, con el objetivo de multiplicarlo, exactamente. Y la línea económica. De las líneas, sí, exacto, para multiplicarlo. Estamos haciendo inversiones muy importantes que no se han parado en, por ejemplo, el incremento de la producción de acero para respaldar nuestro proceso inversionista, en el incremento de la producción de cemento. El cemento y el acero son básicos para respaldar todo nuestro proceso de inversiones y, como dije hace un rato, no renunciamos a seguir invirtiendo en el desarrollo. Y esas inversiones van avanzando en el transcurso de la ejecución del plan. Estamos haciendo inversiones importantes en el ferrocarril, algunas de las cuales se han visto ya, que han llegado los primeros coches de ferrocarril para el transporte de pasajeros. A principios de año llegaron las gacelas que pusimos en función del transporte público también. 90 ómnibus. Ajá, o sea, que hay un grupo de actividades previstas en el plan que tienen que ver directamente con la calidad de vida de la población que se han venido respaldando. Se han hecho algunas inversiones también en el sector de la infraestructura hidráulica. Se han hecho inversiones en la reparación de los tanques de combustible. O sea, hay un grupo de actividades previstas en el plan que se han venido cumpliendo y nosotros prevemos que en el segundo semestre del año algunos niveles de actividad de producción que son básicas tengan una recuperación con respecto a los niveles de actividad que tuvimos en el primer semestre. Se ha recuperado también, existe una estabilidad hoy en el país en el alimento animal. O sea, en lo que es el maíz, la harina de soya, hay presencia, o sea, hay estabilidad que garantiza la base alimenticia para los animales. O sea, que se ha ido recuperando gradualmente la oferta de aceite, por ejemplo, que tuvo en su momento un déficit en la presencia física en el mercado. También el pollo no estable, no estamos planteando que haya suficiente. Ya dije que todo el pollo que consumimos es importado. Pero se ha venido un poco creando condiciones más favorables y por lo tanto nosotros sí pensamos que con lo que estamos trabajando el segundo semestre pueda ser mejor, o sea, en cuanto a niveles de actividad y recuperación de un grupo de producciones que puedan consolidarse muchas de estas inversiones que estamos haciendo y sí ratificamos que en medio de todas las restricciones que tiene la economía, reconociendo el efecto negativo que nos genera el impacto del bloqueo y las medidas, sobre todo, tratando de afectarnos en el turismo y la inversión extranjera, nuestra economía pequeña y asediada, como dijo nuestro presidente en el Congreso de la ANEC, muestra signos de vitalidad. Es una economía viva, es una economía que tiene capacidad y reservas internas por explotar aún y corresponde a nosotros poder crear las condiciones para incrementar esos rendimientos. En esas potencialidades, ministro, el tema de la exportación, ¿cómo crecer más en exportaciones? ¿Cuáles son realmente las posibilidades que tenemos de crecer en exportación? Mira, Randy, en las visitas que se han hecho a las provincias por el Consejo de Ministros, lo cual además señalo que es muy importante, porque nos pone a nosotros en la vivencia directa con lo que se está trabajando en los territorios. Además nos permite trasladar y recibir mucha información también para confeccionar las políticas y para poder redondear las ideas de los aspectos en los que estamos trabajando. Pero en muchas de las visitas que se hacen a los territorios uno se percata de que hay productos que antes exportábamos que no exportamos hoy. En algunos casos nos hemos retrocedido en cuanto a la diversificación de las exportaciones. Quizás nos hemos acomodado un poco a los productos más tradicionales, o sea, al azúcar, al níquel, ¿no? Al tabaco, al ron. Y nosotros estamos planteando que tenemos que incentivar y diversificar las exportaciones. Incluso el presidente ha dicho, todo el mundo tiene que mirarse hacia lo interno y ver qué puede exportar.
No se trata de que, porque la exportar es difícil. O sea, hay que ser competitivo, hay que estudiar los mercados, hay que hacer las inversiones para agregarle valor a los productos. No se trata de una voluntad solamente, pero hay que romper esa barrera realmente y mirar mucho en la base hacia lo interno de las potencialidades que tenemos para incrementar gradualmente y diversificar las exportaciones. No importa si es un contenedor hoy, si son 2 toneladas y después puede ser un poquitico más y poco a poco, porque es lo que nos genera la sinergia. Y nosotros estamos planteando también que una parte de los dólares que se ingresan por esas exportaciones se quede en los productores, con el objetivo de que puedan reaprovisionarse y puedan a su vez mantener los ritmos de exportación. Porque a veces hay compañeros que nos dicen, bueno, si me asignaran centralmente $200,000, bueno, nosotros podemos producir X cantidad de productos y eso tiene una tremenda demanda en el mercado interno. Y hemos dicho, pero ojo, aún producciones o productos que tengan demanda en el mercado interno, aún teniendo demanda en el mercado interno, nosotros una parte lo tenemos que exportar, porque tenemos que recuperar los dólares. Claro. O sea, no todo se puede vender en el mercado interno aunque haya demanda. Sí, correcto, hay que explicarle eso a la población. Hay demanda, pero hay una parte que hay que exportarla para recuperar la inversión en divisa que se hizo y poder producir más. De lo contrario se tranca. Entonces dame 200,000 ahora, ya lo vendí, vuelvo a dar 200,000, ya lo vendí. No, hay que ir recuperando eso. Y eso es lo que estamos incentivando desde el punto de vista de que todo el mundo entienda y trabaje en función de incrementar y diversificar las exportaciones e ir entonces notando un avance gradual en ese sentido. Un ejemplo era el que se ponía en Cuba Debate en estos días. 2 trabajos hablaban sobre ese tema. Era el inicio de exportaciones de mango fresco desde Ceballos hacia Europa, pero era solo el inicio de algo más de las potencialidades de esa empresa, que es un ejemplo de esa diferencia entre el periodo especial y ahora. Ceballos llegó prácticamente a cerrar casi, se quedó sin cítricos, era una gran productora de cítricos, desapareció el cítrico por diversos factores productivos y también de virus de las plantas, y parecía que aquella empresa se iba a bolina. Y sin embargo, diversificó su producción y ya se ha convertido incluso en una empresa que no solo tiene productos en toda Cuba, que lo vemos por ahí, esa barrita de guayaba que nos gusta mucho y todo eso, sino que también ha empezado a exportar. A los compañeros de Ciudad Ávila les pedimos que nos ayudaran también con un reportaje sobre esa entidad que queremos traer a esta mesa redonda. La integración armónica de la producción agrícola con la industrial posibilita a la empresa agroindustrial Ceballos la diversificación de sus ofertas a través de un paquete tecnológico que pondera la eficacia y la eficiencia de sus exportaciones. La empresa tiene 3 misiones fundamentales. Primero, lograr un producto de alta calidad para abastecer el mercado internacional, es decir, para exportar nuestras producciones, darnos a conocer como empresa exportadora, que el mercado exterior conozca nuestros productos y también producir un producto de buena calidad para exportar y tratar de contribuir a la balanza de pago del país. Sustituir importaciones, es decir, tratar de aumentar las ventas al turismo para que el país disminuya su importación y también vender productos de alta calidad para la población. Logramos hacer el polo exportador de la provincia que agrupa ya todas las empresas del grupo, la Cuba, Cubasoy, Arnaldo Ramírez, la Intelar, y también se han integrado de ese polo exportador la universidad, el centro de bioplanta y otras empresas del territorio que contribuyen y han contribuido al cumplimiento del plan de exportaciones, y todos los acuerdos se han ido cumpliendo, se han ido evaluando por la máxima dirección del partido del gobierno en la provincia hasta lograr su cumplimiento. Entre las producciones con mayor aceptación se encuentran el carbón de Marabú, la piña MD2, los jugos asépticos de cítricos y de frutas, así como la fruta bomba sulfitada y el ají picante o chile habanero. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, especial para la Mesa Redonda. Ministro, de su intervención en el Congreso de la ANEC trascendió una idea medular sobre la cual debatieron muchísimo los usuarios de Cuba Debate, y es que los trabajadores participarían activamente en la creación del plan para 2020. Ahí uno de nuestros usuarios, Alejandro,
da la casualidad Que no soy que es tocayo suyo, comentó, debemos aprender a pasar de pretender dirigir la economía a conducir la economía, como en todas partes del mundo. De lo contrario, corremos el gran riesgo que todo sea una vez más un ejercicio que termine cuando entre por la puerta del Ministerio de Economía y Planificación. Entonces, ¿existen las garantías para que la participación de los trabajadores en la creación del plan sea efectiva? ¿Dominan los trabajadores las variables que necesitan para hacer sus planes reales, cumplibles? Bien, Diane, mira, esto es una pregunta amplia, ¿no? Habría que explicar mucho, pero vamos a tratar de sintetizar. La participación de los trabajadores en el análisis y discusión del plan no es nuevo. No es algo nuevo del 2019 para el 2020. Nosotros lo que estamos tratando es de introducir algunas modificaciones en la forma en que se hace. Porque siempre se ha buscado que los trabajadores tengan una participación activa en la discusión de los planes de la economía, pero en nuestra consideración todavía tenemos mucho que hacer en ese sentido. Y el plan de la economía tiene fases. Estamos ahora en la primera fase del plan de la economía del 2020. Normalmente en esta fase nosotros ya disponíamos de determinadas directivas y lo que le llamamos en el Ministerio de Economía y Planificación enmarcamientos. O sea, le dábamos a las empresas cuáles iban a ser sus límites para el plan del próximo año en cuanto a importaciones, inversiones que pudieran hacer, límites desde el punto de vista monetario, ¿no? O sea, tú no puedes importar más de X, tú no puedes invertir más de Y, y nos da la impresión de que eso un poco limita, pudiéramos decir de alguna manera, el ejercicio creativo de discusión del plan en función de alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo, porque nosotros no decimos que el plan se hace sin directiva. Nosotros las directivas están claras. Lo que busca la economía y lo que ha indicado la dirección del país es exportar más, es importar menos sin que la economía se reduzca, porque sería muy fácil importar menos y bajar el Producto Interno Bruto. Esa no es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es sustituir importaciones, importar menos y que la economía crezca, aunque sea ligeramente. O sea, las directivas están claras: exportar más, diversificar las exportaciones, importar menos y producir en Cuba todo aquello que hoy estamos importando y podemos producir en el país, que lo produzcamos aquí, y hacer las inversiones que la economía requiere para desarrollarse, para agregarle valor a nuestras exportaciones y para sustituir importaciones. Nosotros lo que queremos es que los colectivos laborales, de conjunto con los directivos, con los cuadros, con los compañeros de las áreas económicas, o sea, no es los trabajadores discutiendo a espaldas de la dirección. Cuando hablamos de los trabajadores, los involucra a todos. Es con esos colectivos laborales discutir, según los propósitos que tiene la economía del país, cómo podemos aportar más sin que a la reunión llegue un enmarcamiento. Y entonces uno se encuentre con la antilógica, pudiéramos decir, de que hay veces que en los recorridos por los territorios nos dicen, nosotros pudiéramos exportar más, pero como nos bajaron un enmarcamiento y nada más que podíamos hacer esto, entonces, bueno, no hacemos esto otro. Y decimos, mira, en esta fase inicial del plan no pongamos límites, que la gente discuta abiertamente, que proponga todo aquello que vaya en la dirección de incrementar las exportaciones, disminuir las importaciones y hacer las inversiones que la economía necesita. Después nosotros tenemos que hacer un ejercicio, cuando entra por la puerta el MEP, tenemos que hacer un ejercicio de consolidación de esa información y tenemos que, según los balances macroeconómicos, que establecer prioridades. Pero ese ejercicio se hace mucho mejor con más información. La inteligencia que se colectiva. nutre, claro. Se hace con más información que se nutre de la base, o sea, de abajo hacia arriba, que de arriba hacia abajo. Entonces lo que estamos diciendo es construyamos el plan entre todos. Para nada significa que se abandona la planificación centralizada. Para nada significa que el plan que se discuta ahora es el que se va a aprobar. El plan que se va a aprobar finalmente dependerá de las prioridades que se establecen. Pero lo que estamos buscando es la forma de que eso se pueda discutir abiertamente, se hagan las propuestas. Y es más trabajo para nosotros, que cuando entre por la puerta del MEP, nosotros tengamos que evaluar todas las alternativas y ver dónde realmente direccionamos los recursos para que haya más beneficio para la economía del país. En eso le pedimos a los trabajadores su máxima participación. Y es verdad que hay que prepararse para eso. Porque si no nos preparamos, llegamos a la asamblea para discutir el plan y lo que pedimos es más carros, más gasolina, más esto, y de eso no se trata. O sea, de lo que se trata es de, aunque no haya un límite inicial, para que no haya una camisa de fuerza en esa discusión, es de buscar cómo exportamos más, eso es lo que hace falta que la gente discuta, cómo importamos menos y cómo yo sé que aquel que importa algo yo lo puedo producir aquí. Y vamos a poner en mi plan la producción para que le quiten aquel de importación.
y la produzca yo, y cómo entonces hay inversiones que se pueden hacer en la economía que pueden generar un incremento de las exportaciones y de la sustitución de importaciones. Que es una primera vez que no nos va a salir todo bien, que tenemos que seguir avanzando en ese sentido, que no está todo el mundo totalmente preparado, que no hay una total garantía de que en todas las empresas de Cuba habrá éxito, estamos de acuerdo con eso. Pero nos parece que es un paso audaz en el sentido de buscar mecanismos de participación más activa, real y no formal de nuestros trabajadores en el diseño del plan de la economía. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, se va muy rápido el tiempo, los temas económicos son disímiles y de muchísimo interés. No por gusto se ha dicho que nuestra batalla fundamental, lo ha dicho el general de Ejército, lo ratificó el presidente, es la defensa y la economía. Ahí están nuestras principales prioridades y por supuesto espero que no sea la última vez que nos veamos, quizás después de la Asamblea Nacional, pues que se ya presente los resultados del primer semestre, podamos venir a hablar un poco acá sobre esos temas, quizás antes, veremos qué posibilidades hay, pero lo cierto es que lo estamos convidando de nuevo a seguir hablando sobre temas de economía acá en nuestra Mesa Redonda. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda, gracias a Dianet por haber estado con nosotros y a ustedes los invito a que estén mañana aquí en un nuevo programa. Muy buenas noches.